Bueno, para mí es un honor que me vengan a escuchar quienes son los que ponen la mente y el cuerpo todos los días de su vida para ver cómo resuelven mejor los problemas de nuestra infancia. Y en realidad cuando se resuelven bien los problemas de la infancia es porque también se resuelven bien los problemas de los adultos. Es por ello que quiero comenzar esta exposición con una inquietud que tengo siempre y que el otro día frente a una investigadora que me venía a consultar me dijo, eso es lo que importa, que es, más allá de la profesión y la expertise de ustedes, ¿cómo hacemos para que el Código Civil y el nuevo Código Civil y Comercial, cómo hacemos para que las leyes no sean algo que termina dándole la razón a Díaz Picasso cuando dice que en última instancia el derecho de familia es lo que se ve en tribunales y aparece en tribunales? Yo no comparto ese pensamiento del gran jurista español, porque pienso que el derecho civil, y en especial el derecho de familia, es aquel que diseña, que modela, que crea subjetividades, que tiene influencia en todas las personas de nuestra sociedad, ya que regula lo que hacemos todos los días, lo que hacemos desde el punto de vista patrimonial y en especial lo que me interesa, lo que hacemos desde el punto de vista de las relaciones de las personas. ¿Qué hacemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres? Entonces mi primera inquietud es que lo que vamos a reflexionar juntos hoy sea para vuestra expertise, pero también sea para pensar cómo el derecho de familia lo viven todos los seres humanos, los que acuden a tribunales y los que no. Y como lo viven y son los sujetos a quienes van dirigidos, como los performan, como les da una subjetividad distinta, como influye en sus relaciones diarias, ¿cómo hacemos para que este nuevo modelo de familia, que según mi concepción nos trae el Código de Vélez, el Código nuevo, distinta al Código de Vélez, porque el Código de Vélez es un ejemplo patente, porque es fácil mirar para retrospectivamente cómo conformó un modelo de familia patriarcal, cómo dejó a las mujeres en un lugar de sumisión. O sea, no es baladí que un código diga que las mujeres somos incapaces. Eso nos hace incapaces, nos performa, nos constituye. Entonces, esa es una de las primeras inquietudes que yo quería plantear. ¿Cómo hacemos los operadores del derecho en cualquier instancia para que, así como diseñó un modelo de familia patriarcal, el Código de Vélez, como este nuevo código, que vamos a ver ahora si siguió esas mismas formas o tomó tiene otras características, cómo esto se vierte a la sociedad, más allá de lo que cada uno de nosotros como abogados, como jueces, como asesores podemos hacer, porque nosotros tenemos una importancia muy grande, pero vemos a la familia en crisis, la familia que por algún motivo acude a tribunales, como cuando estamos enfermos vamos al médico. Pero no siempre, por suerte, estamos enfermos y no siempre, por suerte, tenemos que ir a tribunales. O sea, todos los días vivimos y, como decimos siempre, lo mejor que nos puede pasar es estar sanos desde el punto de vista de la salud física, estar sano también lo que podríamos llamar desde el punto de vista de nuestras relaciones familiares y sociales, que no necesita que vayamos, lo mejor es que no suframos crisis. Bueno, nosotros, acá el título de esta conferencia, de estas reflexiones, diría yo, es el género y el nuevo Código Civil. Yo creo, y me voy a permitir leer rápidamente algunos conceptos, que debemos pensar qué es el patriarcado, debemos pensar qué quiere decir género, cuando nos hablan del Código Civil y género, y como ya empecé a decir un poquito, qué es el derecho. Para dar significación a estas palabras más técnicas, me voy a permitir leer
lo siguiente, o sea, algunos conceptos: derecho, patriarcado, género. El derecho ha sido uno de los principales articuladores del paradigma de la modernidad. De él se instituye la organización del poder, se establecen mecanismos de control, vigilancia, se legitiman conductas. Es un conjunto de normas e instituciones que regulan una sociedad, nos dan un modelo político y social, nos organizan, nos dicen cómo convivir entre los seres humanos. Como fenómeno que regula la vida de hombres y mujeres, el derecho refleja qué modelo de mujer, qué modelo de hombre, qué tipo de relación hay entre los sexos y qué se impulsa en esta sociedad en relación a ellos. En Latinoamérica, nosotros hemos caminado un poco distinto, un poco mejor en algunos sentidos que algunos países de Latinoamérica. La discriminación de género es una realidad todavía, desgraciadamente, existente. Se expresa en el ordenamiento jurídico con mayores o menores luces, se reproduce por un tramado dentro del cual el derecho juega un rol protagónico. No nos olvidemos que el derecho es un campo de poder. Es un campo de poder que ha sido hasta ahora, hasta hace muy pocos años, diseñado exclusivamente por hombres. Se define un modelo de estar en el mundo para las mujeres, les asigna un lugar y función subordinada en la convivencia humana. Celia Amorós ha dicho: es la propia sociedad la que ha constituido y organizado sus divisiones internas de manera tal que un grupo social determinado queda predestinado para ocupar un determinado espacio que nos da dentro de un determinado espacio en el cual las mujeres y los hombres ocupan distintos roles, están estratificados. Es un instrumento importantísimo como organizador social. Alicia Ruiz ha dicho que el derecho es un discurso social, prescribe legitimando, reconociendo, otorgando la palabra a algunos, negándolas a otras. Pero también nos dice que el derecho nos construye como sujeto en la medida en que nos otorga el uso de la palabra, porque el uso de la palabra produce efectos jurídicos. Se es más sujeto de derecho como mujer o más sujeto de derecho como niño, en tanto y en cuanto el derecho haya legitimado nuestra intervención, nuestra voz, lo que otorga un lugar reconocido no solo en el nivel de la ley, sino también por el efecto que el discurso del derecho produce. Cuando hablamos, podríamos decir también que dentro de esto que hemos señalado, el derecho juega un rol protagónico en el entramado de la discriminación. Es una propuesta ideológica. Alda Facio ha dicho que la ley como discurso refleja y al mismo tiempo actúa sobre la sociedad. Es constitutivo y derivativo de los cambios sociales y políticos. Las leyes cambian cuando cambia la sociedad, pero también es constitutivo porque la sociedad cambia cuando cambian sus leyes. Entonces, como recordando a Foucault, podemos pensar que la relación entre los géneros, así como todas las relaciones sociales, están medidas en relación al poder que detenta cada grupo. Cuando nos dirigimos ya y nos ponemos a leer el nuevo Código Civil y Comercial, podemos señalar que implica un pasaje sin escalas desde un código del siglo XIX que respondía al esquema de un Estado legislativo de derecho en permanente tensión esquizofrénica con el paradigma de un Estado constitucional de derecho vigente entre 1853 y 1994, y con un paradigma de derecho constitucional y convencional desde 1994 hasta nuestros días, a un código del siglo XXI que recepta como estructura general de interpretación y aplicación el del Estado constitucional y convencional. Les decía antes que sería bueno recordar, aunque sea sumariamente, qué es el patriarcado. Y para eso vamos a leer dos o tres nada más definiciones
Se ha dicho que el patriarcado es más que una expresión del régimen de dominación en la familia, es una institución para controlar la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Afianza la supremacía y el poder de un género sobre otro, condicionando el comportamiento sexual y social de la mujer. Celia Morós dice que el patriarcado es el conjunto de metaestable de pactos, asimismo metaestables entre los varones, por el cual se construye el colectivo de estos como género, sexo y correlativamente el de las mujeres. El patriarcado es un sistema político, histórico, social basado en la construcción de desigualdades que impone la interpretación de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, construyendo jerarquías. La superioridad queda a cargo del género masculino y la inferioridad queda asociada al femenino. Los sistemas patriarcales introducen el dominio sobre las mujeres y los niños y las niñas y conducen a que estos no solamente lo acaten por razones de supervivencia, sino que finalmente consientan en defenderlo o en formar parte de él como algo inevitable y natural. También se ha pensado que las políticas patriarcales que se han configurado a través de cientos de años, ayer estaba leyendo una autora muy interesante que decía que durante la Revolución Francesa los principios de igualdad y de libertad que se invocaban encontraban de repente un freno y una contradicción. ¿Qué se hacía con las mujeres? Si hablábamos de igualdad, hablábamos qué pasaba con las mujeres. Y que esa misma contradicción hizo que muchísimos de los defensores de la Revolución Francesa ya enseguida plantearan estrategias para que estos derechos, que eran los derechos del hombre, no se entendieran a su vez como derechos de las mujeres. La prueba es que, no sé si ustedes recuerdan, hubo una mujer, Olivia de Culler, que hizo un decálogo de derechos de la mujer en la época de la Revolución Francesa y que terminó guillotinada. O sea, ya en esa época, y lo terrible es que si leemos algunos de los derechos de ese decálogo, todavía serían de amplia aplicación y de reclamo en muchos países del mundo, y algunos todavía en la Argentina. Parece mentira, pero es así. También entonces corresponde preguntarse, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Qué nos pasó esta sumisión, que nos declaren incapaz igual a los niños en el Código de Vélez? ¿Qué pasó con décadas, cientos de años en que las mujeres hemos asumido esta incapacidad? ¿Por qué? Gramsci estudia muy interesante el tema del poder y cómo el poder muchas veces, aparte de ser ejercido, ese ejercicio impone una sumisión, una aceptación de naturalidad y de seguridad. O sea, estar dentro y sometido me hace sentir seguro porque el otro es desconocido, pero aparte se naturaliza, me reconozco incapaz, me reconozco menor. Y eso, todas ustedes que trabajan tanto con temas de violencia, lo verán cuánto nos cuesta hacerle entender a las mujeres que tienen derechos, que no hay derecho a ser golpeada. Y esto tiene que ver con esto. Gramsci se analiza, y lo analiza también con el tema de las cárceles, con los temas de la esclavitud. ¿Podría haber existido esclavitud? ¿Podrían haber existido los campos de concentración? Sino que el poderoso muchas veces nos alimenta más en esa convicción de que somos inferiores. Se naturaliza la esclavitud, se naturaliza el sometimiento de la mujer. Entonces, tenemos que ver cómo en estas últimas décadas las mujeres salimos de ese poder hegemónico, y por eso a veces nos cuesta tanto trabajar en violencia, nos cuesta tanto introducir cambios también. Después vamos a ver cómo, supongamos, temas como los cuidados personales todavía son instancias de educación, de convencimiento, de cambiar nuevas prácticas. Entonces,
Uno de los temas que hemos pensado para trabajar este punto es el tema de que el desafío que era un nuevo código que cambiara el modelo de familia, que recogiera, porque este camino que hemos hecho no es que de repente el código creó, inventó figuras, recogió la jurisprudencia y sobre todo recogió todo este tramado legislativo que tenemos, que ya lo teníamos, los tratados de derechos humanos elevados en la Constitución de 1994, las nuevas leyes, pero se produjo en el nuevo Código Civil y Comercial con una síntesis. El nuevo Código Civil y Comercial tenía tres posibilidades cuando se redacta un código. Estoy hablando de la parte de familia, lógicamente. ¿Qué modelo de familia queríamos? Queríamos el mismo modelo de familia, hubiéramos seguido con el modelo patriarcal, que no lo voy a reiterar porque ya todos lo conocemos y lo hemos vivido. Después teníamos lo que algunos teóricos consideran un modelo de familia individual, donde se respeta la autonomía, o un modelo de tipo social, de familia social. Yo tratando de ver qué modelo de familia recogió nuestro código, puedo decir que en realidad se optó por un modelo de familia individual, pero con rasgos, porque no es nuestra única normativa el Código Civil, sino mirando todo el plexo de normas de nuestro país que tienen relación con la niñez, con la infancia, me atrevo a decir que en realidad es un modelo de familia individual, netamente con algunas características. El modelo que algunos teóricos llaman social es sumamente complejo y no tenemos tiempo, porque tiene ya características que mezcla distintos estratos sociales, son familias más estratificadas, pero creo que el modelo elegido es el que correspondía a nuestra realidad, o sea, un modelo de familia individual. ¿Qué quiere decir individual? Vamos a entenderlo bien. Es un modelo que nos lleva a la igualdad, individualidad entendido como autonomía, que eso no quita el respeto de los derechos del otro, sino al contrario. Y lógicamente todo nos lleva a esto a una familia de modelo democrático. En realidad es como dice Encarnación Roca, ya no estamos hablando de la institución familia, primero hablamos de familia, después vamos a ver cómo este código también recepta la pluralidad, los distintos tipos de familia, sino también ya no nos interesa esta entelequia, la familia, porque la familia existe en cuanto existan sus individuos, y es una buena, una mala familia, es feliz, no es feliz, en cuanto a qué pasa con cada uno de estos individuos. Y el individualismo en este tipo de modelo quiere decir respeto por el otro, quiere decir singularidad, quiere decir solidaridad, quiere decir proyecto de vida en común, con lo traduce el código cuando define las obligaciones emergentes del matrimonio. Entonces, hecha esta aclaración, en beneficio de qué modelo de familia estamos hablando, qué modelo de vida estamos hablando, quiero señalar también que en realidad uno de los grandes avances de nuestro Código Civil y Comercial es la eliminación de los estereotipos. O sea, esta eliminación de los estereotipos yo creo que es mucho más importante de lo que pensamos. Y es una eliminación sumamente importante, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad esquizofrénica, en el cual avanzamos con el Código Civil y Comercial, avanzamos con un conjunto de leyes y al mismo tiempo estamos bombardeados de distintos aspectos de nuestra sociedad, de la comunicación, de los espectáculos, de mensajes de todo tipo que nos siguen manteniendo en estereotipos. Las mujeres somos un paradigma de cómo nos han estereotipado, diría yo, desde el punto de vista de la belleza física, de los roles, de nuestro rol con la maternidad, con la procreación. Entonces, es importantísimo el tema de
la salida de los estereotipos de nuestra legislación. Se ha dicho, y me permito leer también para ratificar lo que les estoy diciendo, una teórica del feminismo, Roberta Kuhn, nos dice que los estereotipos de género degradan a las mujeres, les asignan roles serviles en la sociedad, devalúan sus atributos y características y agregan, cuando las sociedades no reconocen ni eliminan tales prejuicios y los estereotipos asociados a estos, se exacerba un clima de impunidad con respecto a las violaciones de los derechos de las mujeres, el cual permite que los prejuicios y estereotipos injustos sobre ellas se engranen en la sociedad. Desde la justicia, conocer e identificar los estereotipos, entre ellos los de género, raza, edad, orientación sexual, origen, etnia, identificar la normativa, los conceptos, las pruebas y los hechos, así como el modo en que estos afectan los procesos de construcción de identidad de las personas atravesadas por los estereotipos, pueden evitar que se generen decisiones judiciales permeadas por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad de los seres humanos. Entonces, el poder de cambio que tenemos los operadores del derecho es muy grande y debemos aprovechar y leer el Código Civil y Comercial y ver cómo elimino los estereotipos. En realidad, nuestro Código Civil, más allá de esto que les decía yo respecto como un modelo de familia en el cual predomina la autonomía y el respeto y la solidaridad, también adoptó un lenguaje neutro. Ustedes ven que en realidad no tiene expresamente medidas positivas de acción positiva a favor de la mujer. Tiene un lenguaje neutro, cosa que después también vamos a tratar de ver en el tiempo que tenemos, cómo es criticado por determinadas corrientes, digamos, del feminismo jurídico. Yo creo que el lenguaje neutro, que el lenguaje que adoptó el modelo de familia, que está inserto este Código Civil, como él mismo lo dice en los artículos 1 y 2, en los tratados de derecho internacional. En estos tratados tenemos la CEDAW y tenemos con la Convención de los Derechos del Niño, que nos marcan un camino. Como dice un muchacho, un joven alumno mío, el derecho de familia, el juez de familia, los operadores del derecho, no trabajamos nada más, no somos jueces del Código Civil en los capítulos de derecho de familia, son jueces o que somos operadores del derecho de los tratados y de las convenciones, somos jueces y operadores convencionales, porque el artículo 1 y 2, que no era necesario que lo pusiera el código, desde la técnica y la dogmática jurídica, pero yo señalo hace muchos años que todo aquello que nos recuerde que existen los tratados de derechos humanos no es innecesario, al contrario, no es superfluo. Entonces, hasta ahora tenemos Código Civil Comercial nuevo, tratados de derechos humanos, sobre todo la CEDAW, y yo les pido que la CEDAW, para quienes difieren y asesoran la injusticia y en familia, lo tengan tan presente, porque el artículo primero de la CEDAW es fundamental en estos momentos. Si queremos realmente llegar a la igualdad real y a la igualdad en la vida, porque nos dice que no discriminatorio no es todo acto ni toda norma que diga algo o señale una discriminación, sino cuyos resultados sean discriminatorios. Entonces, posiblemente la mejor ley pensada, la mejor norma, la mejor actuación administrativa, pensada honestamente como no discriminatoria, tenemos que pensar en sus resultados y no solamente en lo que dice y nos parece una situación fáctica en foto, digamos, de un momento determinado. Entonces, lo único que me faltaría en este momento es nada más que darles una noción de género, que supongo que ustedes ya tuvieron ayer una conferencia y no necesitamos
señalar esto, pero estamos en un momento de nuestra sociedad en que el género nos aparece como una noción fundamental, como también es fundamental el leer todas nuestras actuaciones y escuchar con una perspectiva de género. El género considerado como un sentido amplio, como hoy, como identidad que uno siente y que uno se identifica con un género determinado, que podríamos, y yo creo que dentro de unos años ya no nos van a alcanzar los dedos de la mano para pensar cuántas géneros, cuántas identidades sexuales. Esta separación entre el sexo biológico y el sexo corporal, en la biología corporal y en qué se siente, si se es hombre o mujer. Yo tengo relaciones con, si uno habla con muchos grupos trans y usted dice la palabra mujer ante la identificación trans es de mujer, le dicen por favor no soy mujer, soy trans. Entonces el respeto por estas distintas identidades nos lleva a realmente comprender qué es género como construcción cultural, social, legal, psicológica. Nosotros tenemos ahora todo este cuerpo normativo, como está la ley de matrimonio y la ley de identidad, que nos lleva a ver si esto está reflejado en el Código Civil y Comercial nuevo o cómo lo articulamos. Entonces, nosotros en este momento, para averiguar y hablar de género y Código Civil, tendríamos que ver en qué se beneficiaron las mujeres, en qué se beneficiaron los distintos tipos de familia, si se recogió bien en el Código Civil y Comercial el matrimonio igualitario, si está contemplado los problemas de la identidad de lo que nos trae la ley de identidad nueva. ¿Qué mundo tenemos hoy en el campo del derecho de familia? Entonces, para analizar el código y algunos artículos, y como nos atrasamos y no tenemos mucha gente, mucho tiempo, vamos a empezar un análisis del código, teniendo en cuenta la mirada de género y la perspectiva de género que se traduce cuando analizamos una ley en pensar dónde está la mujer, dónde está la persona trans, dónde está la persona con una diferencia de identidad, dónde está el niño, dónde está la niña, y que reconocer que las mujeres como tales todavía tienen una primera capa de vulnerabilidad, como dicen algunas teóricas, y estas capas de vulnerabilidad se tienen nada más que por el hecho de ser mujer, porque hasta hace muy poco las leyes nos discriminaban. Si ustedes, y cuando no nos discriminaban, las leyes tenían algún tipo de redacción defectuosa, algún tipo de minusválida, alguna confusión, y si no recuerden las leyes de cupo, que fueron años, hubo que ir interpretándolas por la jurisprudencia, modificar el decreto reglamentario, la ley 11357 de derechos civiles de la mujer. O sea, hemos tenido décadas de mala interpretación por leyes que cuando esas leyes advinieron fueron muy criticadas en general. Y curiosamente, tanto las leyes que otorgaban mejores derechos a las mujeres y las leyes que otorgaban mejores derechos a los niños. Yo creo que muchos de nuestros tratadistas no se animaron a criticar la CEDAW ni a criticar la Convención de los Derechos del Niño, porque ya eso era demasiado. Pero piensen ustedes todas las críticas que recibió la Ley 26061, la Ley 26485, la Ley de cupo, mal con tomos de jurisprudencia, porque no se podía aplicar, porque no era clara. Entonces, es nuestra obligación, como les decía, frente a una situación, ya sea administrativa, judicial, de consulta profesional, es tener esa mirada para realmente hacer un análisis teniendo en cuenta qué sujetos. Como dice una norteamericana, dice hay que ver dónde está la mujer. Entonces, si nos vamos al Código Civil nuevo, podríamos decir que tenemos la mayoría del articulado
y además pensar que siempre tenemos el artículo 1 y 2, o sea, para mí la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño es un avance muy importante en el camino a la igualdad. Salvo, y no era un tema que iba a hablar hoy, pero las circunstancias me obligan, dos artículos que me preocupan todavía. Uno es el artículo famoso 19, 20 y 21 del Código Civil, y otro es el artículo que habilita la posibilidad que los cónyuges opten al contraer matrimonio o modifiquen su régimen de separación de bienes. Entonces vamos a empezar por la crítica o el análisis, mejor dicho, y después seguir por los beneficios. En relación a la crítica, el artículo 19 del Código Civil nos dice que, perdón, pero prefiero leerlo. Bueno, tenía por acá un cuaderno, esto tengo. Nos dice que tenemos. ¿Por qué quiero hablar del artículo 19, 20 y 21 primero que todo? Por dos razones dije antes. Una es, hoy es el 28 de septiembre, es el Día Internacional por el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en América Latina, pero eso no es lo decisivo. Lo decisivo es que son normas del Código Civil, nosotros estamos hablando de derecho de familia, y son normas de derecho civil que equivocadamente, según mi posición lógicamente, han sido invocadas reiteradamente en forma falsa y nefasta, a mi modo de ver, en las discusiones en el Senado y en diputados. Esto nos obliga, como defensores del Código Civil, a hacer el análisis debido, o por lo menos que yo les transmita qué pienso sobre eso. El Código Civil, ¿qué regula? Nos regula las normas, como decíamos hoy, los efectos civiles, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo tomamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos fundamentalmente? ¿Qué hacemos con nuestros bienes? Es función del Código Civil determinar quiénes somos personas, humanos, quiénes somos, o es función del Código Civil trabajar y definir persona como una ficción jurídica, como un centro de imputación de derechos y obligaciones. Se ha querido, en una forma, yo diría, poco científica, y hablo de las ciencias jurídicas, más allá de las ciencias biológicas también, equiparar, hacer una interpretación extrema del Código Civil de lo que el Código Civil no dice. Y eso creo que tiene importancia. Esto sería un ejemplo de esto que yo, de la CEDAW del artículo 1, es convertir normas que son en beneficio de las personas en normas que, de aplicarlas, su efecto es un efecto que no tiene relación, digamos, con los derechos, que viola otros derechos, que viola derechos constitucionales. Entonces, cuando nos dirigimos y hablamos de estos artículos, tiene que ver con lo siguiente. El Código de Vélez ya decía que se es persona desde el momento de la concepción. También nos decía el Código de Vélez que eso le daba algunos derechos, palabra textual, y que también nos decía el Código de Vélez que si no nacía con vida era como si no hubiera existido. También nos decía el Código de Vélez que era, cuando habla de quién representa el nasciturus, cosa que también es impresionante desde el punto de vista de Vélez, cómo nos habla del nasciturus, jamás habló del niño por nacer. Entonces, cuando nos señala
Vélez y nos habla del nasciturus, nos dice quiénes lo representan. Lo representan nada más que sus progenitores al solo efecto patrimonial. Savigny, en la nota al artículo primero, dice: es preciso que el hijo sea separado de la madre, separado completamente, que viva después, que sea una criatura humana. Respecto a lo primero, son indiferentes los medios que se empleen para obtener esta separación. O sea, es textual y no tenemos tiempo, que el hijo viva después de la separación. Si pues durante un parto trabajó su hijo, da signo de vida, pero muere antes de haber sido completamente separado de la madre, nunca tuvo la capacidad de derecho. Y Vélez, en la nota al artículo 3290, dice: el hijo en el seno de la madre tiene solo una vida común con ella. El nacimiento puede únicamente darle una vida individual. El derecho, sin embargo, lo considera como hábil para suceder. Esta excepción es debida a las leyes romanas, que consideraban al feto como ya nacido cuando se trataba de su interés. Esto es importante leerlo porque cuando se reforma el Código Civil, así como en familia, por lo menos, tiene una construcción, digamos, sistemática, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, a la CEDAW. En estos artículos, desgraciadamente, se hizo una mezcla, se tergiversó, se pusieron palabras que en realidad confunden y terminan con una técnica jurídica deficiente. Es así, por ejemplo, que se introdujo la palabra humano. Era necesario, eso tiene un contenido, digamos, para deformar y decir lo que el Código Civil no debe, no puede, no dice ni debe decir. Porque no es la función del Código Civil decir si nosotros, quién es persona, quién está, o sea, entonces, no solamente se introdujo eso, sino que inclusive se habla de derechos y obligaciones. En realidad, todas las obligaciones y todos aquellos que quieren darle un mayor sentido introducen una serie de derechos y dicen no puede tener obligaciones. Pero esas obligaciones están sujetas también a la viabilidad del nacimiento. O sea, se nos quiere convencer, ¿para qué? Para sustentar lo que fue un discurso permanente, muy convincente desde el punto de vista de la sensibilidad de que hay dos vidas. Y todo eso trae aparejado en el fondo concepciones teológicas, concepciones de fe que no corresponden a un Estado laico. Otros dos argumentos se invocaron erradamente, o sea, yo quiero señalar que ni desde el punto de vista científico se dice que son conceptos, vida humana, vida tenemos, hay en el muerto también, no los voy a aburrir con estos conceptos, pero lo que sí quiero señalar que es erróneo usar el Código Civil para normas de otro tipo. Los mismos doctores Lorenzetti y Aida Kamelmacher, todos han dicho, y en la exposición se dice que una cosa es lo que dice la construcción jurídica que se hace a los efectos de crear los centros de imputación de derechos y obligaciones, y otras son las consideraciones teológicas, psicológicas, lo que fuere, para considerar qué es el embrión, qué es el feto y qué somos las personas nacidas. Era por eso que quería hacer esta introducción y muy brevemente volver a ratificar que la Convención de los Derechos del Niño, cuando hizo la declaración que ser persona del momento de la concepción, no es una reserva, que por eso no tiene la misma validez. La reserva clara y expresa la hizo en relación a la adopción, porque tampoco reserva, es una mezcla, el tema de los niños que no pueden, el uso de armas de niños, que son los tres temas, o también el de quienes tienen la educación sexual de sus hijos.
Entonces, acá en relación a esto, nosotros tenemos que tener claro que no se utilice el Código Civil para una de las últimas, desde el punto de vista legal, discriminaciones terribles que hay en relación a nuestras mujeres sobre sus derechos personalísimos. También se invocó erróneamente el artículo 20, el inciso 23 del artículo 75, y también erróneamente el Pacto de San José de Costa Rica, desconociendo o negando la historia del pacto, de que mal podía la Argentina ratificar el pacto si no se agregaba la palabra general, que permitía la subsistencia en Brasil, Uruguay y la Argentina de causales de justificación para la interrupción voluntaria del embarazo. Me parecía imprescindible señalar esto porque estamos hablando del Código Civil y desgraciadamente el Código Civil que se dictó en el año 2000 y pico mantuvo en estos artículos una posición, podría decir yo, o pretendió mantener una posición más retrógrada que la que hizo Vélez en el siglo XIX. Y por eso este es un ejemplo, porque también incurre, después tiene una terminología, que la concepción se produce, cómo se va a producir la concepción durante el periodo, si la concepción en su momento, en el artículo 20 o 21, como también habla de concepción después que se es persona, pero después también nos habla, cuando habla del plazo, en el artículo 21, 20, no me acuerdo, de la implantación. Y también tenemos todo un trabajo hecho en técnicas de reproducción asistida. Entonces, cuando no se actúa con honestidad jurídica, en realidad nos pasa esto, que son unas formas de, en última instancia se traduce en discriminación, pero también ofrece una mala técnica jurídica porque está lleno de contradicciones. Entonces, vamos a pasar al otro tema. El tema que yo considero que es crítico, que es el tema, o sea, yo lo critico, el tema de la separación de patrimonios. Ustedes saben que tuvimos un régimen de comunidad, de gananciales, que creo que fue una gran, una cosa muy positiva de Vélez, haberlo incorporado en un país de inmigrantes, eliminó la dote, o sea, ahí hizo cosas progresistas en el, quiero decirlo en el buen sentido, que tenían que ver con el progreso, con la vida real, con un país de inmigrantes, no usó, como dije ya, la dote. Ahora, nuestra sociedad está ya preparada para un régimen de separación de patrimonios. Yo creo que debo ser la única en la Argentina que está, somos dos, dice acá Tilio. Y además, miren ustedes la trampa de este artículo. Ese artículo no es que de hoy en más los matrimonios van a poder optar, sino que se autoriza a las sociedades ya existentes. O sea que no es para las parejas jóvenes que contraen un matrimonio o pueden, o porque se divorciaron y cada uno tiene, como es el argumento más usado para no confundir patrimonios, optar por la separación. Esto es para cualquier matrimonio, o sea que un matrimonio que a lo mejor tiene 20 años o 30, son dos personas que ya han cursado su vida, pueden convertir una mujer que ya no tiene capacidad, que se acostumbró, como decía Gramsci, a hacer a lo que es cierto, porque la incapacidad no es solamente, o sea, también es pensar que el otro siempre tiene razón, ¿no? Entonces, si, así como las mujeres todavía hoy vienen y dicen, usted firmó algo, firmó un poder, no tiene ni idea. Entonces, no pensemos que todo ha avanzado tanto como nos gustaría. Entonces, yo creo que eso ha sido un error. No creo que se esté utilizando mucho, porque en todas las sociedades, inclusive las europeas, el régimen de separación del patrimonio no es lo más común. Pero yo he tenido un caso de una pareja joven que fue a Italia, creo que a lo mejor ya lo conté, 20 años vivieron juntos, todo estuvo maravilloso, vuelven a la Argentina
ni sabía la señora que se había casado con separación de patrimonio y ni sabía que su marido, que había sido tan bueno tantos años, ahora decía estos bienes son todos míos, porque cuando se habían casado en Italia, y como se rige por nuestra ley el régimen de sociedad conyugal del primer domicilio matrimonial, entonces estos dos puntos no. Entonces ahora vamos a ir a las cosas buenas, que son muchas. Primero, el tema de que está la CEDAW. Entonces yo les pido, si tuviéramos tiempo, me gustaría analizar algunos artículos con ustedes, cambiar ideas, pero no es así. Entonces, ¿cuáles son de todos los aspectos? Lo voy a decir muy rápidamente. Primero, que está el artículo 1 y 2. Entonces, siempre tener la CEDAW en mira y la Convención de los Derechos del Niño. Después, ¿en qué avanzamos? Si vamos leyendo el código, vamos a ver que una de las primeras cosas es el tema del nombre. Porque ustedes saben que ahora el matrimonio puede, no tenemos ya más la obligatoriedad, no la teníamos, pero ahora se puede anteponer el nombre, el apellido de la mujer al contraer matrimonio. Yo tengo acá un caso muy interesante de jurisprudencia, que traigo como para hacer un seminario, ¿no? Un caso de jurisprudencia que empieza en 2014, que se plantea la inconstitucionalidad del artículo de la 18.246 y que finalmente se decreta la inconstitucionalidad. Ya estaba saliendo el código porque una pareja quería poner el apellido del marido, digamos, de su apellido. La pareja estaba de acuerdo, el de la mujer antes que el hombre. Hubo que hacer todo un trámite larguísimo, apelación, pero que sus fundamentos, y ahí es lo que me está gustando más de la jurisprudencia, que cada vez encuentro más fallos. Miren los años que tardamos. Si pensamos cuándo se ratificaron estos pactos internacionales de derechos humanos, a lo mejor pasaron 20 años, pero ahora se están aplicando y se están invocando. Entonces, el nombre. Las mujeres podemos poner el apellido de mi apellido a nuestros hijos. ¿Qué es el requisito? ¿Cuál es? Que todos los hijos del mismo matrimonio, cosa que me parece lógico, lo conserven. Y otro dato también, ahora podemos elegir el nombre y si tenemos discrepancia va a sorteo, o sea, los nombres de nuestros hijos, o sea, todos estos son pequeñas, digamos, emergentes de discriminación que se van suprimiendo, que van a ir cambiando nuestras conductas. ¿En qué mejoramos también? Mejoramos en normas de alimentos. En los alimentos para parientes se nos da una retroactividad, las sanciones, una serie de cuestiones. Pero hay 3 puntos, yo considero también que es a favor de la mujer el divorcio mal llamado express. O sea, eso nos hace posible un divorcio rápido y una liquidación de sociedad conyugal más inmediata. No necesito 3 años discutiendo quién tiene la culpa para después recién poder reclamar las partes gananciales que me corresponden. Pero hoy no vamos a hablar de eso, del divorcio express, pero sí vamos a hablar de los principios que se están recogiendo y se recogen en el código y que competen a varias instituciones. Y ellos son los principios, los parámetros que nos fija el código para la fijación de alimentos durante el matrimonio, que nos fija para esta nueva institución que está en el tema de la compensación económica, ¿no? O sea, entonces después del divorcio, que están también en la nulidad y que están también en la compensación económica que se le reconoce a los convivientes, ¿no? Cuando tanto el divorcio o el cese de la convivencia le crea un desequilibrio a uno de los cónyuges.
Esto tiene que entenderse bien el significado. Esto no es un castigo al divorcio. O sea, esto es nada más ni nada menos que no vamos a analizar no me interesa analizar, digamos, la naturaleza jurídica, es una reparación, ¿no? En determinadas circunstancias, el hecho del divorcio, cualquiera sea el causante, el que quiso o el que no quiso, le crea a una de las partes. Y esto tiene relación importante, y ahí está un paso adelante en reconocimiento a los derechos de la mujer, porque si bien no habla de la mujer o del hombre por este tema de la neutralidad del lenguaje, lo cierto es que se proyecta como una medida de acción positiva, porque no nos engañemos, somos las mujeres, las actrices, las actoras de estos episodios. Porque ¿cuáles son los parámetros? Tienen que ver con qué hicimos, cómo colaboramos, cómo contribuimos, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, cuál era nuestro, si estudiábamos o dejamos de estudiar. Este es un reconocimiento que tiene que ver a los cuidados personales, que es otra institución que ojalá tenga tiempo de verla, y que se reconocen para fijar el monto de la compensación económica en los casos de divorcio y de nulidad de matrimonio y de cese de la convivencia, que si bien la institución no está legislada totalmente como quisiéramos, ¿por qué? Porque tiene un plazo de caducidad muy breve, 6 meses después de la sentencia sobre el divorcio, un plazo incierto, que es en la cese de la convivencia, porque es la separación de hecho, y porque yo creo que el código, porque tendríamos que buscar a través de la jurisprudencia normas más claras, que no sean tan matemáticas como nos señalan algunos actuarios como Terán, pero que nos posibiliten, que creo, por lo que estoy y por la jurisprudencia que conozco, se hace un poco con mucha carga de subjetividad del juez. Porque lo cierto es que es muy difícil analizar los 20 años de matrimonio, las posibilidades potenciales de la mujer, si dejó de trabajar porque quería o no. O sea, son parámetros con los cuales, tomando los del código y lo que tiene alguna doctrina extranjera, ver cómo evaluamos esto. Entonces, una institución importante en el cual tenemos que trabajar y evaluar con esta perspectiva de género que nos beneficia a las mujeres, que fue interpretada mucho tiempo por algunos colegas como que era negativo para los derechos de la mujer, es el divorcio, digamos, incausado, y la incorporación de esta prestación compensatoria, como dice el derecho francés, son elementos positivos. Otro elemento muy importante para tener en cuenta, que también necesita más elaboración, es el tema de los alimentos y la contribución que significa el cuidado, los cuidados personales. Los cuidados personales, el código les da un nuevo valor económico, lo consideran tanto en las cargas de la sociedad, en el artículo 455, cuando dice que ambos tienen que contribuir, pero se considera como contribución económica los cuidados personales de los hijos, ¿no? Como en el artículo 68, que en la obligación alimentaria, que no señala que en el artículo, creo que es el 660, que se consideran los cuidados personales como un aporte a la cuota alimentaria. ¿Cómo vamos a valorar y qué significan los cuidados personales? Y acá me permito una pequeña digresión. Es muy difícil, es una obligación nuestra de todos los operadores, ver si cuando se han fijado o se han pactado una cuota de alimentos, se ha tenido en cuenta esto que antes era jurisprudencia y hoy es ley. ¿Qué valor le damos a los cuidados personales? También en Estados Unidos existen guías
Hay guías que van fijando cómo calcular en los distintos estados. Nosotros no tenemos parámetros, está todavía con mucha carga subjetiva. Muchos fallos han considerado que el aporte económico en dinero es el de la mujer, es el del varón, el productor, y el otro, la mujer reproductora, los cuidados personales. Eso podrá darse a veces, podrá verse calcular, pero es un tema complejo a analizar, a estudiar y a ser creativos para que nosotros podamos avanzar. Y les quiero señalar que en relación a cuidados personales, todavía tenemos en el derecho civil, el derecho de familia, trabajar más. Porque los cuidados personales en este momento, y hay mucha teoría al respecto, no son nada más que los que tenemos que ver cómo nos manejamos en las relaciones digamos familiares, sino también qué obligación tiene el Estado, porque es un derecho que tenemos todos y a toda edad. O sea, no puede ser que los tratados internacionales nos dicen las responsabilidades que tiene el Estado, nos obligan, nos hablamos del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, el derecho a una vida plena, pero resulta que esos derechos se concretan y se verifican a través de los cuidados personales, de cómo se prestan. Entonces tenemos que también seguir trabajando en cuidados personales, pero por suerte nuestro código ya lo incorporó, ya habla de cuidados personales y habrá que seguir desarrollándolo. Y acá nos queda un tema, y no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, rápidamente, un tema controvertido. Los cuidados personales compartidos. Y ahí es donde tenemos que tener una mirada de género. Los cuidados personales compartidos han sido asumidos en casi todas las legislaciones del derecho comparado hace mucho tiempo, y muy en especial en América Latina. Yo me encontré con la sorpresa, porque siempre he sido una defensora. Yo creo en todo el ejercicio profesional, he buscado que las mujeres tuvieran más autonomía. Miro las instituciones para ver si son una herramienta que a las mujeres las puede ayudar a desarrollarse. Y he visto con temor que muchas abogadas y doctrinarias, feministas, abogadas, en América Latina, son muy enemigas de los cuidados compartidos. ¿Por qué? Ellos señalan que de los cuidados personales compartidos, desde el punto de vista que se confunde, yo creo, cuidados compartidos con cuidados alternados. Todavía también tenemos, y creo que el código va a merecer una pequeña aclaración porque es confuso. Voy a decir qué pienso yo. Yo creo que la interpretación correcta, de mi modo de ver, es cuidados compartidos no quiere decir convivencia. Cuidados compartidos, una madre o un padre puede vivir mayor tiempo con ese hijo, y los cuidados personales es lo que hace a la vida de todos los días, volvemos. Entonces, ver cómo se ejerce la responsabilidad parental en el quehacer diario. Las instituciones no están escritas acá y lo que hacemos en otro lado es lo mismo. Entonces, compartir es actuar de consumo, colaborar, y eso las mujeres tienen que llegar a vivirlo como un avance, no como un retroceso, porque esto está vinculado a los niños como sujeto de derecho. O sea, las mujeres somos autónomas, somos sujetos, los niños también. Entonces el cuidado compartido no tiene que ver. Entonces después tenemos, para alejarnos de la palabra tenencia, tenemos la convivencia, que ya no es cuidado. ¿Con quién convive un chico? Si un chico convive 3 meses, 6 meses, una semana, como se usa ahora mucho, 4 días, 3 días, en muchos países de Latinoamérica, y acá me dicen algunas madres también, lo están usando como un instrumento para no pagar alimentos. Entonces, hay como una confusión de los términos. Un niño puede estar
3 días con una mamá, 3 días y medio, porque hasta estar el matemático hecho, dice, a las 3 horas 40, ¿no? Con lo cual ambos progenitores desconocen que es un sujeto de derecho. Entonces vamos a hacer clara, cuidados compartidos quiere decir ser mamá y papá en la mejor forma de los términos después de una separación. Los alimentos es una institución distinta. Por suerte, en nuestro código que doy, yo esa es la interpretación que le doy, es que los alimentos todavía se siguen rigiendo por 2 parámetros que son necesidad y posibilidad. Y que es cierto que todavía, y ahí está la mirada de género, que aunque un niño conviva exactamente la mitad de las horas de una semana con el padre o con la madre, todavía en nuestro país, ¿no?, la madre tiene un plus de atención. O sea que los alimentos, no es que entonces no pago alimentos. Tenemos el nombre, y algo que me faltó, que me voy ahora a otro tema, porque si no ya los voy a aburrir demasiado, es las nuevas familias. ¿Ha receptado el Código Civil las nuevas familias ensambladas, las familias que nos da la ley de identidad, las familias de la ley de matrimonio igualitario? Yo creo que sí, y que las ha receptado en algunos artículos que son interesantes, que por ejemplo, donde nos habla de no discriminar. Entonces, ratificando los tratados, por ejemplo, el artículo 656 nos dice: cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor que puedan lesionar el bienestar del niño o adolescente, no siendo admisibles discriminación fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición. En el artículo 509, y ahí me vino bien para recordar otro avance de nuestro código, si bien no totalmente, porque es muy difícil legislar, es la introducción de las uniones convivenciales, que dejaba desprotegido a muchísimas mujeres. Es cierto que también esta va a dejar desprotegida porque al requerir la unión convivencial, la aptitud nupcial nos deja a todas aquellas mujeres muy ignorantes, o a veces no ignorantes, lo digo no peyorativamente, por favor, ¿no?, sino con poca capacidad de comprensión, o también iluminada por esta condición que tenemos las mujeres, que si no casamos, si no tenemos pareja, no somos personas, tienen uniones convivenciales con señores que tenían una unión anterior. Por eso les quiero leer un artículo, que es el 509, que dice: las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de 2 personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Y el artículo 402 que nos dice: ninguna norma puede ser interpretada en el sentido de limitar, restringir o excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por 2 personas de distinto o igual sexo. Con relación a este tema de las personas de los matrimonios igualitarios, la incorporación de las técnicas de reproducción asistida ha tenido por fin, desde el punto de vista de la filiación, es una muestra palpable de cómo se ampara a las familias y a la procreación a través de estos sistemas, a cualquier tipo de matrimonio o de unión convivencial, y el tema de la filiación. Y algo que las mujeres, era una muestra, a lo mejor no conocida, pero muestra
de cómo el patriarcado muestra en forma muy disimulada sus efectos. Era el artículo de filiación que nos impedía a las mujeres impugnar la paternidad matrimonial, que era una de las peores venganzas que yo decía contra una mujer, era el señor que vivía sabiendo que no era el padre, no iniciaba la acción y la mujer tampoco la podía iniciar. La eliminación de este artículo creo que es un símbolo que, si bien no tuvo tanta difusión como nosotros pensamos, es una muestra del patriarcado. Entonces yo, disculpen, no sé si me prolongué demasiado, es un tema que da para mucho, pero creo que no tenemos que tenerle miedo a términos, porque yo también les tenía miedo, patriarcado, feminismo. A mí me preguntan desde cuándo soy feminista, digo, yo ni sabía que era feminista. Yo trabajaba en derecho de familia y aparece en el derecho de familia, realmente es cuando uno vio viendo esta historia que era contra la mujer casada, no contra la soltera, o sea, mantenernos como reproductoras. Por eso cuando hablo del artículo 19, cuando hablo en pro del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no digo, no somos abortistas, digo que cuando se gesta una persona a un ser humano en potencia, que no es lo mismo ser que ser en potencia, ¿no? Hay como un derecho, una autonomía muy grande de la mujer en los primeros tiempos que va decreciendo a medida que se desarrolla, y por eso se requiere determinadas cuestiones. Si hay peligro en la vida, yo todavía de una mujer opto para los seres humanos corpóreos, como no, que tenemos incorporado la vida, como dice Borges, la cultura, la sociedad, y no con algo que a lo mejor va a ser. No es que despreciamos, pensamos que no hay dos vidas, hay una vida dependiente y que desgraciadamente situaciones como el divorcio, nunca estamos a favor del divorcio, estamos a favor de que los seres humanos tengan un mejor vivir cuando se encuentran frente a situaciones que a las que han sido llevadas no voluntariamente, sino muchas veces a través de actos lícitos, como es el del aborto. Tener relaciones sexuales no es y que en última instancia lo que está en juego es el derecho a vivir lo más dignamente posible, y que nadie tiene derecho a imponer a otra persona creencias particulares, que cuando se emplean derechos se benefician todos y no se obliga a nadie. Cuando se restringen derechos, algunos quedamos incluidos y nos vemos con derechos restringidos por opiniones o creencias de otros. Creo que eso no tiene que ver con la democracia. Nada más.